Y está causando muchísimo interés y revuelo por las revelaciones que hay allí. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a Quique Morales, director creativo y comentarista de cine y de series. Bienvenido, Quique. Bienvenido, un gusto y buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, encantadísimo de estar acá con ustedes hablando de toda la controversia alrededor de esta nueva serie documental que tiene Netflix disponible. Sí, para mí fue asombroso ver una entrevista larga con el señor que atentó contra el Papa y saber que el señor pasó 20 años preso por el atentado, se fue a Turquía y pasó 10 años más preso por otro delito que cometió. Y ahí lo tiene uno conversando con él. La tranquilidad con la que cuenta los hechos. Yo creo que sin duda ese es uno de los episodios. Importante comentar que estos son episodios individuales, es decir, no es necesario ver el primero para poder entender todo lo que nos están contando. Sí. Exacto, sino que cada episodio nos cuenta algo distinto. Y sí, para mí ese también fue el episodio, uno de los episodios más reveladores, pero es la sensación que te deja ver a la persona hablando de lo que hizo, cómo lo hizo, qué pasaba por su cabeza. Y Misiones de Espionaje es una serie que abarca muchos tipos de casos, no solamente casos de espionaje como tal, sino todo lo que desencadena una misión para llevar algo a cabo. Yo creo que es la mejor forma de describirlo, porque no solamente nos habla del lado bueno, entre comillas, de la historia, sino que vamos a conocer también a los responsables de esa situación, así como ocurre con el caso del Papa. A las víctimas y en lo que se llama comúnmente como daño colateral, producto de quizás estas operaciones en las que, como entiendo, hay un capítulo que habla de una muerte por accidente como parte de estas operaciones, específicamente con quienes perpetraron el atentado contra los judíos en Alemania. Correcto, en las Olimpiadas de Múnich. Sí, y que precisamente una de las cosas que, tomando en cuenta, tantas cosas que me gustaron de esta serie, es precisamente en algunos puntos lo delicado que es lo que te están contando, lo que te están revelando como público. Muy delicado. Y uno mismo dice, wow, todo lo que puede pasar básicamente detrás de lo que uno simplemente ve en las noticias, uno conoce nada más los titulares, pero tener allí en primera mano a todas las personas involucradas, a quienes cometieron los actos, a quienes intentaron salvarlo, a quienes forman parte también del daño colateral, quienes hasta el sol de hoy siguen teniendo secuelas debido a todo lo que pasó en ese momento en cada episodio. Por ejemplo, esos episodios donde los funcionarios del Mossad que deciden vengar la muerte de los 8 o 10 judíos, los atletas judíos en Múnich, y deciden ir eliminando a cada una de las personas que los mataron a ellos. Y el caso que señala Lila es que se equivocan y terminan ejecutando a un mesonero, que era exactamente igual a un señor que estaban buscando. Uno dice, bueno, es un error, sí, pero lo interesante es ver que la persona que lo hizo lo está contando. Es así. Eso es lo que es escalofriante de esta serie, Y que cómo esta persona de alguna forma sigue viviendo, ya sea con la culpa o con la no culpa, porque muchas veces, o algo que nos muestran acá en esta serie es que el lado humano muchas veces se deja de lado a la hora de que hay que cometer todos estos actos, a la hora de que hay que ir a la guerra, a la hora de que hay que realizar acusaciones como tal. Y cómo ellos tienen que dejar todo eso de lado, incluso si están pensando muchas cosas en el momento, para poder avanzar en eso. Y el daño que causa a personas que no tienen nada que ver simplemente por un parecido físico. Y es allí donde entra el tema del error humano. Uno tiene esta idea, que es algo que me gusta que nos quitan dentro de esta serie, porque además es una serie documental, también es importante destacarlo. Aquí es decir, no hay ficción, cero ficción. Vamos a ver recreaciones de los hechos en sí, pero utilizados en puntos específicos de la historia para ayudarnos a contar y no quedarnos solamente con la entrevista como tal, sino que podemos ver algunas escenas mientras se hace la narración. Pero fíjate, Quique, por ejemplo, en la invasión de los estados del ejército norteamericano a Panamá, allá hay algo muy interesante, que es que Noriega, antes de ser quien llegó a ser, era un socio de la CIA. Es así. Y Osama Bin Laden, antes de llegar a ser quien fue, también era un socio de la CIA. Y esto está muy bien relatado en los documentales, ¿no? Sí, y que
precisamente eso nos da mucha más información, sobre todo para aquellos que les guste este tipo de contenido, para aquellos que les interesa conocer más sobre las historias de guerras o historias de situaciones geopolíticas actuales, cómo se manejan situaciones de guerra, qué es lo que impulsa a estas personas a realizar ataques o a defenderse de ataques o a cometer estos actos en sí. Y que precisamente... Claro, es que estás hablando de la CIA, de la MI6, KGB, de la KGB y del Mossad. Estás hablando de las grandes agencias de inteligencia del mundo, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, porque esto hay que señalarlo. La mayoría de los documentales, la mayoría, no todos, se refieren al periodo de la Guerra Fría. Y tomando en cuenta que el primer episodio causa impacto de inmediato porque es algo con lo que todos conectamos, que es el atentado a las Torres Gemelas. Es precisamente abrir con algo tan grande para el colectivo, para que todas las personas que lo vivieron en su momento lo recuerden, y te ayuda también, como lo decía hace un momento, con el tema del impulso, cómo manejar una crisis mundial que nace a raíz, por ejemplo, de un atentado en este caso, y cómo actúan las distintas organizaciones de inteligencia a nivel mundial para contrarrestar el daño que puede ocurrir en el mundo a raíz de esto, el pánico en la gente. Y que me pareció en algunos episodios el tema de la propaganda hacia la parte militar, hacia la parte de la inteligencia, principalmente en Estados Unidos. Yo siento que eso también es como un enfoque que tiene esta serie, que es ayudarnos a entender, o nos vende la idea de que son necesarios, son importantes, porque si no están ellos puede pasar. Y así era la forma en que se veía principalmente Estados Unidos en ese momento, y cómo eso ayuda al orgullo americano, entre comillas, a poder mantenerse dentro del país. Ahora, Quique, estamos hablando de un tema que resulta de culto. Hay grandes conocedores en materia de espionaje porque resulta apasionante para un grupo. ¿Y qué ofrece de distinto esta serie de las otras cosas que están sobre la mesa en términos de producciones de series, documentales o incluso de ficción que abordan el espionaje? Mira, para mí es lo realista de la situación. Nosotros estamos muy acostumbrados, y esto fue algo que me impresionó de forma positiva al ver esta serie, el hecho de que fuese un documental, pero un documental tan honesto sobre la situación. El tema de las equivocaciones que pueden tener estas organizaciones, el tema de la frustración que te puede causar el hecho de que tu jefe tome una decisión en la cual tú no estás de acuerdo, o el jefe máximo de un país tome una decisión que te haga pensar, ya va, esto no es lo que queremos hacer, porque nosotros que estamos trabajando en esto nos damos cuenta de que esto no va a funcionar, y cuando efectivamente no funciona te das cuenta entonces del error que viene y de todo ese efecto dominó que trae el error que pueda cometer alguien. Yo creo que eso es uno de los elementos que me gustó más. Y bueno, volviendo al episodio del atentado al Papa, para mí fue uno de los más impresionantes porque no estamos acostumbrados a ver fuera de la ficción, a ver a la persona responsable de algo tan importante, poder sentarse a hablar Quique, tan tranquilo. Lo mismo pasa con los funcionarios del Mossad jubilados que cuentan todos los hechos porque ellos fueron los actores, no son testigos. Exactamente. Esto es lo impresionante, son actores de aquellos hechos. No solo los del Mossad, muchos funcionarios jubilados de la CIA también están hablando. Yo mientras veía el documental pensaba, ¿cómo es posible que esto se haya podido hacer? Porque esos señores están corriendo unos riesgos muy importantes a mi juicio. Sí, eso era... Mostrando su rostro, confesando el delito. Imagínate. Eso fue algo que yo estuve pensando durante toda la transmisión de la serie, mientras lo estaba viendo. Yo decía, ¿cómo esta persona puede estar tan tranquila contando todo esto que hizo? ¿Será que...? Entonces, claro, ya eso te lleva a investigar, ya va, esta persona dónde está ubicada, esta persona tendrá seguridad constantemente encima, porque si hay algo que también nos deja esta serie es que las cosas se repiten. Cuando uno no aprende de la historia tiende a repetirse. Y vemos las consecuencias, considerando que estas historias tienen
tantos años de haber ocurrido y entonces te lleva a cómo se maneja todo en el 2023. Pero exacto, te hace pensar en cómo ha evolucionado las técnicas y el espionaje como en sí. Es decir, ahora quizás pensamos en esa figura del James Bond que hace esas misiones físicamente muy expuesto a lo que tenga que hacer. Y hoy probablemente es mucho más sofisticado, mucho más extendido, solo que las historias no necesariamente son como estas que estamos viendo en el documental. Mira, por ejemplo, no hemos hablado de la de Pimlico, que es el contraespía británico que está en Moscú y que los británicos logran sacarlo. Esto sí no es propiamente, no todo es documental, porque el personaje no está ahí para contarlo. Claro. Y hay una dramatización, pero es también muy impresionante porque incluye el mundo soviético. Es así, y eso también hace el atractivo de esta serie, que no solamente estamos contando un lado de la historia, estamos viendo cómo se maneja, incluso hay episodios, saliéndome un poco del punto que estamos hablando, el tema de cómo funcionan hasta los espías talibanes, allá en el Medio Oriente, cómo ellos también se manejan y se organizan de una forma que no es tan idealista como lo acabas de decir en temas de James Bond, en temas de la peluca, los lentes, la vestimenta, etcétera, etcétera, sino de cómo llevamos esto a la realidad, cómo se compara esto con la realidad. Hay una serie de videos en YouTube que quisiera recomendar que van muy de la mano con esta serie, que es la comparación que hace una persona que trabajó muchos años en la CIA, comparando películas con situaciones reales de ella por cómo esta chica en esta serie llevaba una peluca y se cambiaba en 2 segundos. ¿Eso era realista? ¿Eso no era realista? Y esta persona se encargaba de explicar si eso podía pasar o no. Y eso también ayuda a sumarle mucho, sobre todo a uno, al gusto que tiene por el espionaje, por la historia y por cómo se maneja esto en la realidad. Mira, cuando uno ve este documental, recuerdas ese famoso dicho de que la realidad supera la ficción. Es decir, si alguien se hubiese propuesto montar estas historias desde la ficción, no hubiesen dado con unas historias tan particulares como estas, ¿no? Es así, y quizás por eso es que muchas series de espionaje, muchas series también que tratan temas militares y temas policiales, también agarran mucho de estas historias, de no solamente las que se ven en la serie, sino pasa tanto en el mundo de lo que uno no sabe, y estas personas, los responsables de todas estas situaciones tienen tanto por contar. Sabemos que junto con este documental o con estos documentales hay libros, hay cortos, hay cualquier cantidad de información que ellos utilizan para así poder crear series y películas que tengan credibilidad a la hora de contar esta situación. Son 8 episodios. ¿Está previsto una nueva temporada de esta serie documental? Mira, como siempre depende del éxito que tenga para el público. Lamentablemente Netflix funciona por números. Ellos si ven que una cantidad de personas lo está viendo o si se hace viral de alguna forma, ya sea por la controversia de lo que te está contando o la forma en que se está manejando el mercado, ahorita no se sabe si va a haber una renovación, porque algo que sí se sabe es que hay muchísimas historias por contar. Claro. También es ver cuánto tiempo se va a tomar una producción de este nivel para llevar una segunda temporada y qué tan factible sea para ellos. Porque es una producción costosa. Tal cual. Hay locaciones, hay entrevistas, o sea, no, es una producción bien hecha. Y revelaciones como no tienen idea. Así es. Bueno, y además el riesgo que asumen quienes lo confiesan. Claro, y quienes hacen los documentales también. Sí, señor. Quique, ha sido todo un gusto recibirte en el estudio en Buenas Tardes para hablar de esta serie Misiones de Espionaje, disponible en Netflix, súper recomendada por el profesor Rafael Arraiz Luca. Sí. Encantado de verdad de estar con ustedes el día de hoy para hablar de cosas que no son necesariamente tan conocidas por el público, pero que sí nos ayuda a expandir nuestra mente a la hora de ver contenido en internet, sobre todo en el sistema de streaming. En este caso Netflix, que tiene tanto para ofrecer, sin duda Misiones de Espionaje es una excelente recomendación. Vale, muchas gracias, Quique Morales. Director creativo y comentarista de cine y series. Y a esta hora vamos a escuchar música Membelé de Prisca Dávila.